en los drawings. ¿Qué tal? Buenos días. Les pido un minuto, por favor. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la sesión. Ya disculpen la demora, tuve algunos problemas técnicos con la computadora, pero en un momento ya lo solucionamos. Listo, ya está. Ya, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Helen Morales. Espero que la cámara nos ayude a poder conversarnos. Por favor. No. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. Un momento, muchas para... gracias.
Todo nuevamente muy buenos días, chicas. He querido dar la cámara, pero usted no quiere enfocarme. Sin embargo, quizás algunas de acá ya me conocen. Soy la doctora Helen Morales Miranda. Ya con algunos he tenido el gusto de poder llevar algunos cursos, ¿no? Como enzimas, hemos tenido algunos talleres virtuales también de toxina botulínica. Este es un tema bastante en boga, que es los bioestimuladores de colágeno. El día de hoy vamos a compartir alguna de las información importante que es necesario que lo tengan, sobre todo nosotros, las personas que estamos involucrados en el ámbito de la belleza, ¿no? Ya que los bioestimuladores de colágeno se ha vuelto como uno de los principales procedimientos que nuestros pacientes lo solicitan, porque uno que es preventivo y otro que cuando ya tenemos el problema de el envejecimiento, vamos a poder atenuar. Y si es que no se tiene, si es que recién se está empezando, con las personas de, de, de 30 años que ya comienzan a perder o van a comenzar a perder su colágeno, podemos hacer un tratamiento preventivo. Entonces, desde ese momento ya lo podemos usar o hacer la recomendación en nuestros pacientes. Muy bien, entonces, sin más pausas, vamos a empezar el tema. ¿Me confirman, por favor, que se ve que estoy pasando las diapositivas? Sí se ve. Sí se visualiza. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy nuestra clase va a ser o va a tener como objetivo que podamos entender, ¿no? Y podamos eh, promover los conocimientos, sobre todo teóricos, ya que estamos haciendo un taller virtual sobre los bioestimuladores de colágeno, ¿ya? Vamos a ver su mecanismo de acción, las aplicaciones clínicas, cuáles son las técnicas de aplicaciones seguras y las técnicas efectivas para los tratamientos tanto faciales o corporales. Y hablo de esto porque muchas veces nosotros conocemos solamente que los bioestimuladores de colágeno lo podemos utilizar en tratamientos faciales, pero no es así. En realidad lo podemos utilizar también en la parte corporal, ya que, no, ya que sabemos que el fotoenvejecimiento a, va a hacer que la parte facial sea la que, por la exposición solar, por la exposición al medio ambiente, podamos ver que es la que más envejece. Sin embargo, también parte de nuestro abdomen, de nuestros brazos, extremidades, la parte axial y la parte periférica de nuestro cuerpo, que también va envejeciendo. Y no solamente la parte superficial, la parte de la piel, también la parte de nuestros órganos. Lamentablemente no encontramos em, de una forma tan concreta como los bioestimuladores de colágeno para poder ayudarnos a disminuir el envejecimiento de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Ahí ya se utiliza otro tipo de tratamiento que también está en boga en la medicina estética, que es la nutricéutica, ¿no? La nutrición y nutricéutica o la medicina ortomolecular, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos en el cuidado facial, en el cuidado de nuestra piel, ¿verdad? Eh, de todo nuestro cuerpo, entonces hacemos uso de los bioestimuladores de colágeno para rejuvenecer, ¿ya? Para vernos mucho más jóvenes, ¿no? Y atenuar el paso de los años, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción, definiendo sobre todo el concepto de bioestimuladores o bioestimulación en estética. ¿Qué es lo que significa primero bioestimulación? ¿No? Bio es algo vivo, ¿verdad? Y estimulación, estoy estimulando algo vivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estimulación de algo vivo para que me produzca colágeno, tenemos que adentrarnos en la capa de la piel.
La piel está compuesta por la epidermis, 10 capitas, y la dermis, ¿verdad? Y de abajo la hipodermis. Entonces, ¿dónde van a actuar los bioestimuladores de colágeno? Van a actuar en la dermis. En la dermis nosotros vamos a tener unas células que se llaman los fibroblastos. Estos fibroblastos son células, ¿no? Son células vivas. Acá viene bio, por ejemplo, bio, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a estimular? Vamos a estimular a esos fibroblastos, a esas células que se van a encontrar en la dermis. Entonces, estimulamos esos fibroblastos que muchas veces no están latentes, están durmiendo, porque con el paso de los años disminuye la producción de colágeno, porque esas células también disminuyen, se puede decir, la actividad que tienen, ¿ya? Entonces nosotros vamos a despertarla. Es decir, ¿sabes qué? Célula comienza a trabajar, comienza a formar colágeno, comienza a formar elastina, ¿ya? Y esa célula va a comenzar a formar esas fibras. Y esas fibras, así como nosotros tenemos nuestro esqueleto, nuestro aparato locomotor, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ponernos en bipedestación, a ponernos erectos, ¿verdad? A poder hacer los movimientos que tengamos que hacer. También es nuestra piel. Nuestra piel también necesita un tejido, o eso necesita un tejido de sustentación, ¿no? Al cual el cual va a estar formado por colágeno y por elastina. Y esto es gracias a los fibroblastos. Entonces, ya nosotros vamos a entender cómo la bioestimulación que se va a realizar va a ser justamente a estas células, ¿ya? Entonces, ¿y qué son? ¿Qué son los bioestimuladores? Los bioestimuladores son materiales inyectables, pero biocompatibles. O sea, van a ser compatibles con con todo nuestro material orgánico que nosotros tenemos dentro de nuestra dermis, lo cual no va a causar un daño, ¿ya? Como cualquier tipo de polímero que antiguamente se utilizaba y que muchas veces se utilizaba como sustancia de relleno, pero que no es compatible, no era biocompatible, ¿ya? Y producía problemas, ¿verdad? Muchas migraciones, muchas lesiones, isquemias en la piel, asimetrías, ¿no? Que ocasionaban los polímeros, y ya hemos visto, ¿no? Veíamos en las noticias, ¿no? Los problemas que tenían, por ejemplo, las, las personas famosas, ¿verdad? Que se colocaban esos polímeros y veíamos cómo cambiaba su rostro, ¿no? Cambiaba y no era muy bonito lo que quedaba. En cambio, los bioestimuladores no son así, no son sustancias de relleno. Entonces tenemos que diferenciar esto. Como digo, son inyectables biocompatibles. Entonces, esos inyectables que son biocompatibles, en el momento en que ingresan a la dermis, nosotros vamos a ver cómo van a generar una estimulación en los fibroblastos, y ya cuando les estimula, poco a poco van a ir eliminándose, ¿no? Por el recorrido de nuestra linfa, de nuestra sangre, para ser eliminados por la orina, porque se van a metabolizar y se van a eliminar, ¿ya? Entonces a eso le llamamos biocompatibilidad. Y también son biodegradables, ¿verdad? Biodegradables. Entonces se van a degradar una sustancia que ingresa a nuestro organismo y van a ser eliminados cuando ya cumplan sus funciones, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que cuando ingresan a la dermis van a formar o van a dar paso a una inflamación. Esa inflamación que produce cuando nosotros inyectamos esa sustancia en nuestros pacientitos, esa, esa inyección va a dar paso a que se inflame, y está bien, porque estamos colocando, o sea, a pesar de que es biocompatible, algo extraño al organismo del ser humano. Y entonces eso es importante porque va a hacer que se activen los fibroblastos y estimule la producción de colágeno y elastina. Y para eso también tenemos que diferenciarlo entre los rellenos dérmicos. Los rellenos dérmicos son los que van a aportar volumen de inmediato, mientras que los bioestimuladores inducen a cambios a largo plazo de la piel. Entonces, cuando nosotros colocamos un relleno dérmico,
nosotros vamos a ver que nuestro paciente, por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿no? De alta reticulación. Nosotros vamos a ver que el ácido hialurónico se queda, ¿verdad? Se queda, produce un volumen inmediato, ¿verdad? ¿No? Nuestro paciente ve que ha habido un relleno, un volumen inmediato. Sin embargo, el ácido hialurónico no produce una estimulación, ¿no? No va a hacer que mis fibroblastos a largo plazo comiencen a producir su propio colágeno. En cambio, los bioestimuladores lo que hacen es hacer que naturalmente nuestros fibroblastos comiencen a producir un nuevo colágeno y comienza a producirse ese rejuvenecimiento facial, ¿ya? Entonces, por eso es, por eso es que me he tomado estos minutos para poder explicarles esta importancia del colágeno en el envejecimiento facial y corporal. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estimular el colágeno que tenemos en la dermis para poder, eh, para poder disminuir o atenuar las arruguitas, porque al comenzar a producir ese colágeno, comenzamos a estirar la piel, se produce un lifting, ¿verdad? Un lifting facial. Ahora, pero me dice, pero doctora, pero yo puedo consumir colágeno y ya, pues no, o sea, eso va a ir a mi rostro, va a ir a todos los lugares. No es lo mismo, porque en el momento en que nosotros consumimos colágeno, sí, estamos consumiendo proteína, pero ya con nuestros ácidos gástricos, perdón, todo lo que tiene que pasar por nuestro cuerpo, por nuestro sistema gastrointestinal, se va a degradar este colágeno y nos va a quedar aminoácidos. Y esos aminoácidos van a ir hacia donde tienen que ir o ser usados, pero no van a ser específicos que van a ir a nuestra piel, ¿ya? Entonces, en cambio, estos sí son bastante específicos y me van a ayudar a moldear mi piel, ¿no? A moldear la forma que tenía, la forma juvenil cuando yo era joven, ¿no? Cuando no tenía estas arruguitas, ¿ya? Entonces, ¿quién produce la disminución de colágeno? Se da por la edad, ¿no? Impacto en la flacidez y pérdida de volumen. ¿Y quiénes son los factores que aceleran esta degradación de colágeno? La radiación UV, tabaco, alimentación y edad. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos un tratamiento de bioestimulación, debemos recomendar a nuestro paciente, mire, no, usted se acaba de hacer un tratamiento que muchas veces no es nada barato, ¿ya? Necesita un profesional también que esté capacitado en poner este tipo de bioestimulador. Y si usted se expone al sol, ¿no? Sin bloqueador, se da sus baños solares, fuma, no tiene una buena alimentación, no consume mucha agua, no su alimentación es alta en azúcar, ¿verdad? Eh, por lo menos esto que podemos modificar. Entonces, en la bioestimulación o los resultados que vamos a requerir en nuestro paciente no van a ser los mismos si el paciente cumple nuestra recomendación, ¿ya? Entonces es importante poder decir esto después de hacer un buen tratamiento de bioestimulación. Estos son, se puede decir, factores modificables que dependen de nuestro paciente y también dependen de que nosotros podamos hacerle un buen seguimiento al paciente. La edad, obviamente que no podemos modificar, el tiempo pasa, el envejecimiento se va a dar sí o sí, pero nosotros como médicos estéticos, como personal que nos dedicamos a cuidado de la piel, ¿verdad? Debemos de tratar de cuidar los factores modificables, ¿ya? Muy bien. Entonces, el envejecimiento no solamente se va a dar en la piel. Acabamos de ver la dermis, la dermis sobre todo, ¿no? Donde vamos a hacer la bioestimulación. Sin embargo, va a haber una resorción ósea. Esta resorción ósea va a hacer que nuestra forma de nuestro cráneo comience a cambiar con el paso de los años. No es lo mismo el cráneo de una persona de 20 años a una persona de 60 años. Y no es solamente porque nuestra piel se ha adelgazado, sino porque nuestros huesos también se han modificado, ¿no? Y no necesariamente porque uno tenga osteoporosis o
osteopenia, ¿no? Porque la edad va a hacer que eso ocurra, querramos o no querramos, ¿no? Entonces, el envejecimiento facial es un proceso multifactorial que afecta a las diferentes capas, ¿no? Nosotros vamos a ver que unas diapositivas más adelante, vamos a perder la grasa y se va a redistribuir la grasita. Vamos a ver que en la musculatura de nuestra piel también se va a ir atrofiando, se va a ir adelgazando. Perdemos colágeno en nuestra dermis y va a haber una reabsorción ósea y remodelación, ¿ya? Es importante a lo que quiero llegar, por eso es que pongo esta diapositiva. Entonces, hay una pérdida significativa de hueso facial con la edad. El envejecimiento del esqueleto cráneo-facial se debe a cambios relativos de expansión ósea y la resorción. ¿Para qué es resorción ósea? La degradación del hueso. Eso significa resorción ósea, ¿ya? Entonces, si se degrada mi huesito, yo voy a perder volumen, ¿no? Volumen, ¿no? De la biometría de mi rostro, esa biometría que me hace ver juvenil, de triángulo invertido, ¿ya? Sin el apoyo estructural del hueso, se van a producir cambios notables en otras capas del tejido blando y por tanto también en la piel. Entonces, si la parte de mi esqueleto está envejeciendo, obviamente que mi piel también se va a ir cayendo y voy a ver esa flacidez, voy a notar esa flacidez facial. Y es acá, por ejemplo, este es un ejemplo del cambio de huesos. Es una persona, una mujer joven, esta es una mujer ya con edad avanzada. Vemos cómo cambia, hay una modificación en la estructura ósea, hay un acortamiento del tercio medio, ¿ya? Una disminución también de los soportes que van a dar estos huesitos a los tejidos blandos. Va a haber una disminución del tejido, del volumen, perdón, de la calvaria. Va a haber pérdida de las piezas dentales, ¿verdad? Y en general va a haber una reducción ósea, una disminución, por ejemplo, en la parte temporal, ¿no? También va a haber una disminución de la parte del arco cigomático, de la parte de acá de la prominencia cigomática, esto que nos da nuestros pómulos. Miren acá la prominencia cigomática que me da los pómulos juveniles, como está bien bonito, bien definido, y acá puedo ver esta prominencia ya con reabsorción ósea, ¿verdad? Entonces, todo esto ocurre, ¿ya? Todas estas modificaciones van a ocurrir. ¿Y por qué voy a este tema del huesito? Porque vamos a ver que hay bioestimuladores que también van a tener como función, una de sus segundas funciones va a ser relleno óseo. O sea, lo vamos a colocar en lugares donde ha habido pérdida de volumen. Por ejemplo, como la hidroxapatita de calcio, ¿ya? Entonces, ahí podemos nosotros ver las funciones que pueden tener algunos bioestimuladores solamente como bioestimulación, ¿no? Del colágeno, y otros que van a tener bioestimulación, pero también van a servir como relleno. Entonces, hay que diferenciar, así como diferenciamos, ¿verdad? Rellenos dérmicos y bioestimuladores, hay que diferenciar voluminizar versus reposición, ¿ya? Entonces, cuando yo realizo un reposicionamiento, ¿ya? Yo lo voy a realizar en la porción facial lateral, los llamados lift. Voy a reposicionar la piel. Y cuando hago una voluminización, normalmente es en la porción facial medial, ¿ya? Entonces, hay que, eh, hay que entender que cuando yo voluminizo, ¿ya? Cuando yo voluminizo, es cuando yo voy a utilizar esa bioestimulación, ¿ya? Bioestimulación, y el colágeno va a aumentar el grosor de mi dermis. Y al voluminizar ¿no? Va a aumentar, ¿no? Ese grosor no solo de la dermis, sino ya va a aumentar el grosor total de la piel y va a atenuar estas arruguitas. Y cuando yo reposiciono, lo hago lifting, entonces de la parte temporal, yo voy a estirar, lo que normalmente se hace con cirugía.
estiro, reposiciono, hago un lifting, coloco en la piel que está flácida, que está por acá, lo subo al lugar donde estaba, donde normalmente debería estar. Muy bien, entonces es que hay que diferenciar eso. Y vamos a ver también que no solamente va a haber una pérdida ósea, ¿no? También una pérdida de la musculatura. Va a haber laxitud muscular, va a haber una atrofia muscular, porque a medida que vamos envejeciendo, lo natural o la tendencia natural de los músculos faciales es llegar a ser más laxa y más atrófica. ¿Y qué va a hacer eso? Que mis músculos sean laxos, atróficos, que contribuyen a ser más flácidos y un aspecto envejecido. Es como cuando nosotros no hacemos abdominales, por ejemplo, para ser un poquito más generales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hago abdominales? Entonces, mis músculos, mi recto abdominal, ¿no? Comienzan a estar más flácidos. Y eso hace que también mi piel que está, ¿no? En la parte abdominal se vea más flácida, porque no lo utilizo, no lo ejercito. Lo mismo ocurre con la musculatura. O sea, obviamente que la parte de la musculatura facial va a ser más difícil entrenarla, como yo puedo entrenarlo de más parte de mi cuerpo. Entonces, es más fácil producir laxitud en la parte facial que producir laxitud en la parte abdominal, porque yo puedo entrenar ese músculo. ¿Ya? Ahora, también va a haber una redistribución en la grasita, porque va a haber pérdida de la grasa y redistribución. ¿Qué quiere decir pérdida de la grasa? Nosotros vamos a tener nuestros cojinetes grasos, eso es lo juvenil, ¿verdad? Los cojinetes van a ser lo que nos da ese volumen, esa, esa sustentación de la parte de la piel, que se vea tersa, que se vea juvenil, que se vea humectada. Sin embargo, en el paso del tiempo, vamos a ir perdiendo estos compartimentos de grasa, ¿no? Grasa facial. Entonces, a medida que envejecemos, la distribución de la grasa va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte del párpado inferior, en la parte de la mandíbula, en la parte de la boca, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar también? Se redistribuye, o sea, la grasita que estaba acá comienza a bajar y comienza a quedarse por acá, por la paso de la gravedad. Y comienzan a formarse los llamados yodo, ¿verdad? Entonces, la grasa se acumula y provoca esa sensación de hinchazón permanente, ¿no? Es hinchazón que se encuentra acá en la parte del yodo, ¿no? Que a veces es complicado eh, eh, tratar de disminuir este yodo y tenemos que hacer, ¿no? Un contorning que se llama, ¿no? Un contorning mandibular, ¿ya? Para devolver ese contorno juvenil a mi paciente, ¿ya? Lo puedo comenzar haciendo con enzimas, ¿no? Hago mi plan de tratamiento, utilizo enzimas para poder quemar la grasita y luego comienzo a realizar técnicas de bioestimulación, ¿verdad? Entonces, esta migración va a hacer que ya no se vea mi triángulo invertido. Al contrario, se va a ver un triángulo normal, que toda la grasa va a estar acá y voy a ver que se forman arrugas, ¿verdad? Que se comiencen a jalar, al jalar esta grasa, la grasa que se acumula acá, voy a acentuar más mi línea de la marioneta, mi línea nasogeniana, ¿no? Entonces voy a profundizar mis arrugas, ¿ya? Entonces eso es lo que produce el envejecimiento. Ya apagan su audio, mi. Por favor. El de Wendy Ponce.
Hay un audio de Wendy Ponce que está activado, por favor. Ya. Entonces, ya hablamos de la importancia del colágeno. Miren, en esta imagen que son microscopías electrónicas, ¿no? Cómo es el colágeno joven de la dermis de una persona joven, miren acá. Y cómo es de una persona que ya, ¿no? Ya tiene mucha más edad. Miren cómo se rompe este colágeno. Entonces, no hay que asustarnos. El envejecimiento es un fenómeno natural, es un fenómeno dinámico, multifactorial, que ocurre en todos los seres humanos, ¿ya? La piel también va a atravesar ese proceso de envejecimiento y va a haber una degradación de las células, fibroblastos, y va a haber una degradación de la grasita, o sea, una atrofia de la grasa, va a haber una relajación y contracción repetitiva, lo que nosotros realizamos, la gesticulación. ¿Y qué va a producir cuando gesticulamos tanto? Se van a ir marcando, ¿no? Se marcan las arrugas y va a haber disminución de la vascularización. Y al disminuir la vascularización, ya comienza, ¿no? La muerte celular de nuestro rostro, comienzan a que los fibroblastos dejen de producir colágeno porque están ahorrando energía, ¿no? Porque no llega mucha sangre ahí, entonces ahorran energía, no producen colágeno, ¿no? Entonces, vamos a ver que este envejecimiento va a ser eh, notable cuando nosotros veamos la aparición de lo que se llaman los signos visibles de la edad. Signos visibles, ¿qué es eso? Signos visibles de la edad. Las arrugas, las arrugas. Y hay otros que son menos evidentes, como por ejemplo la pérdida de la textura de la piel, color, tono, brillo. Cuando ustedes ya se van acostumbrando a ver pacientes, ¿no? Ustedes ya pueden sacar la edad aproximada de un paciente, ¿no? Y a veces cuando se cuidan, cuando tienen muy buen cuidado de la piel, utilizaron sus bioestimuladores, utilizaron su plasma rico en plaquetas, ¿no? Utilizan sus skincare, su cuidado de la piel. Muchas veces, a veces, yo puedo decir, usted está en sus 30 40 años, y dice, no, doctora, yo tengo 45 años, hasta llegando a 50, pero su piel es una piel que parece de 30 a 40. O sea, también mucho va a depender de nosotros mismos, ¿no? Cómo cuidamos nuestra piel. Entonces, vamos a ver que vamos a tener muchos tratamientos actualmente, ¿no? De diferentes costos, diferentes precios, al alcance de los bolsillos de nuestros pacientes, que eso es lo importante también, ¿no? Entonces, para poder hacerle planes que puedan incluir también bioestimulación, ¿no? De varias formas, porque podemos bioestimular de varias formas, y que el paciente se pueda ir contento saliendo de nuestro consultorio, ¿ya? Porque hay gran cantidad de procedimientos diagnósticos, terapéuticos, en el tiempo se ha desarrollado en esta área. Lamentablemente no son estudios nacionales, no son estudios de Perú, pero esperemos que la medicina estética acá en el Perú crezca mucho más y podamos realizar estudios como se hacen en otros países, ¿no? Lo cual hace que se creen más productos mucho más biocompatibles, que creen menos efectos adversos y al alcance de todos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que el ritmo de producción, ¿verdad? De la producción de colágeno va a disminuir al ritmo de 1,5% al año a lo largo de toda la vida. Y con el estrés que vivimos, que no dormimos bien, o sea, y es lógico porque tenemos que trabajar, ¿verdad? Muchos tienen hijos, tienen que despertarse, cuidar a sus hijos, pensar en lo que tienen que pagar a fin de mes, etcétera. Esa pérdida de colágeno ya no se hace de 1,5%, aumenta, puede aumentar hasta el 2%, 3%. Entonces, el estrés hace que una persona que puede estar en sus 30 se vea como si estuviera en sus 40. Y más aún si no utiliza todas las recomendaciones de cuidado facial que debería usar, por muchas veces no porque no quiera, sino por el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay una pérdida mayor, ¿ya? Pasar un ratito, pero no está. Entonces,
¿Qué colágeno es el que nosotros vamos a restaurar con los moduladores? Es el colágeno tipo 1, ¿no? Y un colágeno tipo 2, miedo, que puede apagar su micrófono, por favor. Entonces, estos son los que van a ir en que están en la piel, ¿verdad? Y que poco a poco, van a ir disminuyendo con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que los fibroblastos con la bioestimulación van a ir formando. ¿Y dónde se van a producir? En la dermis. Esta pérdida de colágeno, a medida que avanza la edad, va a irse perdiendo, como dijimos, 1,5% al año. Y mire, una mujer ya a los 50 años ya perdió su 50% de colágeno, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto va a producir un envejecimiento facial que va a verse como una flacidez y esos signos de la edad, como son las arrugas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aumentarlo si estamos expuestos al sol, si no tenemos una buena nutrición, si el paciente fuma, que esto es lo más tóxico, porque son tóxicos, ¿no? Tóxicos que van hasta los tratamientos que muchas veces no realizamos y lo degradan, ¿verdad? Drogas recreativas, va a hacer que se pierda el colágeno y haya un daño cutáneo. Entonces, ¿podemos evitar que pueda haber esta pérdida de colágeno en un 50%? Sí podríamos evitar si nosotros comenzamos a hacer tratamientos combinados, ¿ya? ¿Y de qué implican tratamientos combinados? Comprender también cuál es la causa del envejecimiento de esta persona, ¿verdad? De nuestro paciente, ¿ya? Y el tratamiento va de acuerdo a cada componente que nosotros hemos visto que produce ese envejecimiento en nuestro paciente y ponerlo en parte de la paleta de soluciones que tenemos que dar, ¿ya? Entonces, también debemos tomar las expectativas de nuestro paciente. O sea, nuestra orientación terapéutica para este envejecimiento facial debe realizarse teniendo en cuenta sus expectativas. Y a menudo son muy razonables, ¿no? A menudo me dicen, vienen y dicen, doctora, esto me molesta. Y dicen los yo, ¿no? Me molesta los yo, me molesta estas arruguitas. Y a veces nosotros, ya por nuestra experiencia, decimos, no, pero a usted le falta esto, esto, esto. Y a veces nos olvidamos de lo que quería el paciente. Y no es así. Cuando nosotros hacemos un plan de tratamiento, nosotros tenemos que ser integrales. Preguntarle al paciente qué es lo que quiere y luego recomendarle qué es lo que también podríamos mejorar en él para que se vea mucho mejor, ¿ya? Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es que nuestro paciente tenga un rejuvenecimiento moderado, natural, que respete su personalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, en la teoría volumétrica, ¿no? ¿Qué es la teoría volumétrica? La teoría volumétrica se utiliza no solo para rejuvenecer, sino para embellecer el rostro, ya que podemos armonizar las proporciones y vamos a tratar, por ejemplo, podemos tratar la parte de la barbilla y la parte de la nariz. También podemos rejuvenecer la parte de los pómulos, la parte de las mejillas, y eso va a pasar a tener más volumen y ofrece un aspecto mucho más vital a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, yo puedo, ¿no? Aumentar el volumen de la parte del pómulo, ¿no? Y puedo atenuar estas arrugas, ¿ven? Estas arrugas, ¿no? Estas patitas de gallo y estas arrugas que se producen en la parte infraorbitaria, ¿verdad? En la parte del pómulo. ¿Y qué estoy haciendo? Un rejuvenecimiento natural, moderado, ¿ya? Pero se ve mucho mejor la paciente, ¿no? Entonces, uno de los puntos focales del rostro, siempre hay que acordarnos, es la parte de la mirada. La mirada, el entorno de la mirada, es ahí donde se reúnen los signos del paso del tiempo. La parte también de la parte peribucal, ¿no? Acá podemos ver también el estado de ánimo, también en la parte de los ojos.
¿no? Acá estas dos partecitas que son tan importantes que debemos tratar de rejuvenecer a nuestros pacientes, porque ahí se ven las emociones, el estado de ánimo, ¿ya? Y esto lo podemos atenuar con los bioestimuladores, ¿ya? Entonces, eh, no solamente los tratamientos van a estar dados en mujeres, también en los varones. Y ahora ha aumentado mucho en la parte de los pacientes varones que quieren verse bien, que quieren mantenerse bien, con un rostro más juvenil, más hermoso, más joven y que sea independiente de la edad que puedan tener. Entonces, vamos a ver que el proceso de envejecimiento facial se va a dar en todas las partes de ¿no? De nuestros tejidos, desde huesos, músculos, grasas y piel. Entonces, durante esta última década se han realizado estudios, ¿verdad? Que están implicados en estos cambios estructurales que se pueden observar en el envejecimiento facial, ¿no? En el hueso, en las almohadillas grasas, en los ligamentos faciales, que no están acá, pero son tan importantes los ligamentos faciales, los músculos, en la piel, ¿verdad? Y estos estudios han permitido que nosotros podamos aumentar nuestra comprensión de que el rejuvenecimiento facial es mucho más complejo que simplemente rellenar líneas, pliegues, o realizar algún tipo de incisión que se hace para levantar tejidos blandos, la piel. Es mucho más de que eso. Además, también se ha introducido en el mercado múltiples materiales de relleno que van a estar destinados al rejuvenecimiento facial, ¿no? Y vamos a ver que también los bioestimuladores no se quedan atrás, porque estos productos han alimentado la evolución del rejuvenecimiento y la restauración panfacial. Cuando me refiero a panfacial, me refiero a la piel, a los huesos, a los músculos, a la grasa. Cuando nosotros evaluamos el proceso de envejecimiento facial, tenemos que darnos un tiempito para hacer una buena historia clínica, para evaluar a nuestro paciente. Y acá va la clasificación de fotoenvejecimiento o la escala de Glugo. Esta escala de Glugo siempre tenemos que tenerla en cuenta cuando nosotros evaluamos, ¿ya? Porque de acuerdo a esta escala también podemos, ya tenemos en mente qué tratamientos podemos realizar a nuestro paciente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una escala de Glugo tipo 1, una paciente que no tiene arrugas, ¿verdad? Que tienen 20 a 30 años, ¿no? Está entre sus 20 y sus 30 añitos. Hay inicial fotoenvejecimiento, lógicamente, nadie se escapa del sol. Hay algunos cambios pigmentarios mínimos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, secuelas de acné porque está saliendo de la adolescencia, le quedan algunos barritos por ahí, ¿no? Y mínimas, pero son mínimas las arrugas. No podemos ver un paciente de 20 con arrugas, a menos de que tenga una enfermedad, ¿no? ¿No? De la piel o una enfermedad crónica que hace que se vea mucho mayor de lo que es, ¿no? Eh, entonces, este paciente, por ejemplo, yo no le podría recomendar bioestimuladores. ¿Por qué? Porque sus fibroblastos en estos pacientes están a viva voz. Ellos mismos son sin necesitar algún tipo de bioestimulación. Ellos están que producen colágeno, ¿no? Sin cansarse, producen colágeno, producen colágeno. Y el paciente se ve con su piel tersa, no se ven las arruguitas, ¿verdad? Mínimamente, podríamos ver acá un surquito de la parte de la marioneta, mínimamente, ¿no? Entonces, a estos pacientes, normalmente en estos pacientes eh, que, que, pues, que vienen a nuestro consultorio, tenemos que ver, ¿no? Si tienen algunas secuelitas de acné, podemos tratarlo con otro tipo de procedimiento. A veces si tienen un poco de papadita, ¿verdad? Por el estilo de vida, o tienen problemas en la parte facial, que tienen un rostro un poco más, con un poco más de volumen, más adiposidad facial, y ya podemos hacer tratamientos con enzimas, podemos hacer bichectomía, podemos hacer lipopapada, ¿no? En esta edad es ideal. ¿Por qué? Porque su colágeno
está viva voz. Y si yo le hago su bichectomía, si yo le hago su lipopapada, va a quedar mínima fibrosis, ¿no? Va a quedar poca fibrosis, va a curar muy rápido, ¿verdad? Y las secuelas de acné pueden ser tratadas de tal forma que no que pueda atenuarlas de un 50 a un 80%. ¿Ya? Ahora tenemos, por ejemplo, ya el tipo 2, ¿no? Acá unas arrugas, ya comenzamos con las arruguitas de expresión. Y eso es más que todo, por ejemplo, en los pacientes que van de 30 a 40 años. Acá tenemos ya un fotoenvejecimiento leve o moderado. Acá ya podemos ver las manchitas solares, ¿no? Manchitas o léntigos solares. O acá comienzan ya las personas a tener sus primeros bebés, ¿verdad? Comienzan a tener el melasma por problemas hormonales, ¿verdad? Y a los 30 años es un corte comienzan las enfermedades, comienzan a producirse problemas de hipertiroidismos, problemas se puede decir también problemas de salud mental, ansiedad, etcétera. Comienzan algunos problemillas a partir de esta edad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el estrés, ¿no? Por el estilo de vida que tiene la persona, etcétera. Entonces, todo eso se muestra en nuestra piel, ¿no? La piel nos dice qué es lo que tenemos. Si tenemos algún problema, ¿no? Algún problema en el metabolismo en nuestro cuerpo, en nuestra homeostasis, nuestra piel lo refleja. Nuestra piel refleja cómo estamos por dentro, ¿ya? Entonces, inicio de las arrugas alrededor de la boca. Entonces, ya a partir de acá, cuando yo veo que mi paciente todavía no está teniendo unas arrugas muy visibles, son arrugas mínimas, yo puedo comenzar con bioestimulación para poder evitar que se formen estas arrugas, que se formen arrugas estáticas, ¿no? Como por acá. Entonces, puedo evitar, ¿ya? También puedo ayudar, no solamente con bioestimuladores, como los que estamos estudiando ahora, sino los bioestimuladores en general. Cuando, por ejemplo, hablamos del plasma rico en plaquetas, cuando hablamos de la colagenasa, cuando hablamos de radiofrecuencia, ¿verdad? Entonces estimulamos, ¿verdad? Y al estimular, de alguna forma al estimular, ya vamos a producir una disminución, una atenuación de estas arrugas. A los 40, 60 años ya vamos a ver las arruguitas androgénicas. Arruguitas que a pesar que no se marcan con las emociones, ya se encuentran ahí esas arrugas, ¿no? Ya podemos ver algunas telangiectasias o venitas rojas, queratosis visibles, arrugas androgénicas. Entonces, acá también ya podemos comenzar con los rellenos dérmicos, ¿verdad? Porque ya se está perdiendo también, como dijimos, ¿no? Ya la estructura ósea comienza a perderse, comienza a disminuir, ¿no? La parte de la corteza, de la parte craneal, ¿verdad? Y eso hace que nuestro rostro comience a verse mucho más flácido. ¿Ya? Por eso me tomó el tiempo de poderles explicar el envejecimiento óseo, porque ya comenzamos desde acá. Y si tienes una paciente con osteoporosis, mucho más rápido todavía, ¿no? Mucho más rápido todavía se va a ver ese desgaste de la parte cortical del hueso, esa reabsorción ósea, esa resorción ósea. Por eso es tan importante la alimentación de nuestros pacientes, recomendarles, ¿verdad? Tener en cuenta, hacerle un plan de tratamiento que no solamente vaya con decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que hacerte este tratamiento, sino recomendarles también qué suplementos nutricionales podría necesitar para prevenir tal cosa, para prevenir el envejecimiento, para prevenir el desgaste óseo, ¿no? Para poder estimular la producción de fibroblastos, como decimos, puede tomar su vitamina C, puede tomar algunas proteínas, ¿no? Aminoácidos, etcétera, y que le va a ayudar mucho, ¿ya? Y ya en el glucotipo 4 ya vemos las arrugas con bastante atenuación. Se pueden realizar estimulaciones en las diferentes edades a partir de los 30 años, es lo ideal. Y a partir de los 40, más o menos, ya podemos hablar de relleno, de rellenos.
pero también evaluando a nuestro paciente. Va a depender. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los tipos de bioestimuladores. ¿Ya? Entonces, acá eh, les he puesto los estimuladores que nosotros mismos conocemos en el mercado. Quizás ya muchos han comenzado a colocar bioestimuladores que están en las salas, ¿no? Y que quieren reforzar un poco de teoría, por ejemplo, están en el taller, ¿verdad? O entender un poco mejor qué es lo que están colocando. Porque muchas veces colocamos porque hemos visto que a nuestros colegas le va muy bien y nosotros comenzamos a colocar, pero para tener unos resultados excelentes, ¿verdad? Porque la competencia es grande y poder diferenciarnos que puede ser del otro inyector, tenemos que conocer mucho más la parte teórica para poder en la práctica tener resultados mucho mejores, ¿ya? Entonces, si hablamos de estimulación, no solamente vamos a hablar del Elancé, de Rayes, de Cristal, de Sculptra, que son marcas, ¿verdad? Bastante conocidas. También podemos ver, como les decía, el uso de plasma rico en plaquetas, ¿no? Plasma rico en plaquetas es muy buen estimulador, es uno de los estimuladores, ¿no? Con menos efectos adversos, ¿no? Si es que mi paciente tiene un estilo de vida muy bueno, puedo obtener un buen plasma rico en plaquetas, ¿no? Y, y también me va a producir bioestimulación. Me dicen, pero doctora, pero el plasma no dura tanto. No. Si tú colocas bien, si le haces su protocolo de tratamiento mensual, como están establecidos, vas a tener muy buenos resultados, ¿ya? Si el paciente se cuida, si el paciente ayuda en las recomendaciones que le da el médico, va a tener muy buenos resultados, ¿ya? ¿Ya? Pero también existen otros tipos de estimulación, como por ejemplo en las enzimas recombinantes, hay una de las enzimas que se llama la colagenasa. La colagenasa también es un tipo de estimulador, ¿no? Es un tipo de bioestimulador porque también va a romper las fibras de colágeno, muchas veces que están anudadas, que no tienen esa estructura laminar como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Comienza a degradar y despierta los fibroblastos. Y hace que los fibroblastos comiencen a producir nueva cantidad de colágeno, pero ya un buen colágeno, un colágeno nuevo, un colágeno joven, un colágeno tipo 1, un colágeno tipo 3, no revitaliza, que va a revitalizar nuestra dermis y lo va a dejar mucho más joven. Es un tipo de bioestimulación. Igual si utilizamos, por ejemplo, la radiofrecuencia, también la radiofrecuencia, al estimular la producción de colágeno, ¿no? Con ese efecto térmico, ¿no? Ese efecto de la frecuencia que me va a dar, es, va a producir que también se estimule mi dermis, también se estimule la formación de colágeno. ¿Ya? Entonces son estimuladores de colágeno. Pero ya cuando hablamos de bioestimuladores, de colágeno como tal, porque nosotros vamos a inyectar, ¿no? Unas sustancias biodegradables, pero biocompatibles, sobre todo primero biocompatibles y biodegradables, que van a hacer que el colágeno de mi piel comience a producirse naturalmente y haga ese efecto voluminoso. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no? El Elancé, que es la policaprolactona, el Radies, la hidroxapatita de calcio, como también el Cristal, y el Sculptra, que es el ácido poliláctico. Lo más conocido, vamos a tener muchas más marcas, ¿verdad? El Rejuner, el Gouri, ¿verdad? El Renova. Entonces, hay muchas marcas coreanas, no las conozco todas, seguramente muchos de acá utilizan varios tipos de marca, ¿no? Y está bien, ¿no? Y si les va bien, perfecto. Entonces es importante también que nosotros podamos interactuar con las diferentes marcas de bioestimuladores para poder ver qué tal nos va, qué tal le conviene a nuestro paciente, ¿no?
qué resultados buenos hemos tenido, qué pocas complicaciones podríamos tener con esos bioestimuladores, ¿no? O algunos me causan me puede producir muchos más efectos adversos que otros. Entonces es necesario comparar. Es necesario que nosotros podamos comparar uno de otro, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que tenemos una bioestimulación mecánica y una bioestimulación físico-química en el momento en que nosotros colocamos estos bioestimuladores. Nosotros vamos a colocar, normalmente se utiliza la cánula para colocar los bioestimuladores. Cuando utilizamos para relleno, utilizamos con aguja, ¿verdad? Pero si queremos hacer solamente bioestimulación, la hacemos en abanico y utilizamos una cánula. Entonces, al usar la cánula, vamos a ver que se va a generar una lesión, de todas maneras, ¿no? La parte de la dermis, porque estamos colocando la cánula. Esta cánula o esta aguja va a hacer de que se produzca, ¿no? Eh, esa, esa rotura de colágeno y se dé una bioestimulación mecánica. Entonces, por su mecanismo de acción, me va a producir una lesión controlada. Obviamente que es controlada, porque yo lo estoy manipulando, es operador dependiente. Yo como médico estoy colocando, estoy manipulando. ¿De qué otra forma? Puede ser con el Dermapen y el microneedling. Dermapen y microneedling también producimos una lesión dependiendo a dónde queremos llegar y producimos una bioestimulación. Esta es una estimulación del tipo mecánico. Y por otro lado, vamos a tener una estimulación o una bioestimulación físico-química. Y acá ya tenemos cuáles son los ingredientes o el principio activo, ¿ya? De estos bioestimuladores, ¿no? Entonces, acá tenemos el Sculptra. El Sculptra. ¿Cuál es su principio activo? El ácido poliláctico, ¿ya? Este es su principio activo. Tenemos el Elance muy famoso, el Elance. ¿Cuál es su principio activo? La policaprolactona. También tenemos, por ejemplo, los hilos de PDO, ¿no? Los hilos que también producen estimulación de colágeno. ¿Cuál es su principio activo? La polidioxanona, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el Radies. El Radies, ¿cuál es su principio activo? La hidroxiapatita de calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros tipos de bioestimuladores tenemos? Factores de crecimiento, factores de plasma, tenemos plasma biotecnológico, también ya un plasma preparado que también lo colocamos para poder tener una bioestimulación de colágeno. Cuando utilizamos el NCTF también este conjunto de vitaminas, ¿no? De minerales, ¿no? Que tenemos acá junto con ácido hialurónico, también no reticulado, me va a producir una bioestimulación. ¿Y en quién podemos utilizar esto? En pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes, pacientes que están recién entrando a sus 30 años, podría utilizar, me quedan muy bonitos los resultados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es comparar protocolos, ver en qué pacientes puedo utilizar cada uno de mis productos, hacer un plan de tratamiento individualizado y así vamos a obtener buenos resultados. Como les mencionaba, acá vamos a tener los bioestimuladores, acá tenemos el ácido poliláctico, el Sculptra, tenemos el Sculptra, ¿verdad? Acá hay ácido poliláctico, la hidroxapatita de calcio, el Radies, ¿verdad? La policaprolactona, el Elancé, ¿verdad? Que tenemos varias versiones de Elancé. La polidioxanona o los hilos de PDO. Una forma de bioestimulación. Esta bioestimulación ha aumentado a 8.6%. ¿Por qué? Porque anteriormente, y no digo que sea malo, lo que está muy bien, no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca, ni con ningún producto, ¿no? Porque creo que como médicos estéticos nosotros tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente y dar lo mejor lo que nosotros creemos o por estudios, por ensayos clínicos hemos visto que le va mejor a qué paciente, a tal paciente, ¿no?
con el ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico, desde que comenzamos a utilizar el relleno de ácido hialurónico, está en la vanguardia porque el ácido hialurónico es biocompatible porque nosotros producimos nuestro propio ácido hialurónico. Y si nos colocamos ácido hialurónico, ¿no? Es biocompatible. Es mucho mejor que colocar algún tipo de polímero que no sea biocompatible, que produzca un relleno, que pueda producir migración y que a la larga pueda producir asimetrías, daños a nuestro paciente, que sea difícil de sacarlo, de eliminarlo. En cambio, el ácido hialurónico no era difícil de eliminarlo. Si me equivocaba de poner ácido hialurónico hasta ahora, puedo colocar su hialuronidasa y lo puedo solucionar, no hay ningún problema. Sin embargo, ahora ha aumentado mucho el uso de bioestimuladores. Porque no es que se queda, simplemente se coloca, hace lo que tiene que hacer, estimula y se va, se degrada. Listo. A eso le llamamos bioestimulador. ¿Ya? Entonces vamos a tener diferentes. Y uno de ellos va a ser la policaprolactona, para ir comenzando, que es el ELANCE. En el caso del ELANCE, nosotros vamos a tener esta marca, ¿verdad? La cual, perdón, en la caso de la policaprolactona tenemos varias marcas. Una de las marcas va a ser el ELANCE. Entonces, esta marca va a tener diferentes versiones, por así decirlo, SML. Cada una va a, dependiendo de lo que nosotros colocamos, va a ser la duración en años, que va a tener el resultado de nuestros pacientes de bioestimulación de 1 a 4 años, ¿no? Mientras más largo, por ejemplo, la E dura 4 años, la S dura 1 año de bioestimulación, pero obviamente que el precio va a ser mucho mayor, pues, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros colocamos, ¿no? Entonces, la policaprolactona estimula la neocolagenogénesis mediante la biodegradación de micropartículas en la piel. Entonces vamos a ver que la policaprolactona, acá también tenemos al Gouri, al Rejuner, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que es un polímero biodegradable que no es tóxico, se usa como aditivo en otro tipo de polímeros, ¿no? Y también lo utilizamos en uso de suturas absorbibles, cuando hacemos suturas, ¿no? Para que son en la parte cuando hacemos suturas en la parte de los órganos, ¿no? De los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Utilizamos suturas absorbibles. ¿De qué estaba hecho? De policaprolacto. ¿O de qué está hecho? Se ha usado en medicina desde hace 20 años, ¿no? No solamente en medicina en general, sino también en lo que es la ortopedia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la policaprolactona? Va a producir una corrección inmediata. Corrige inmediata seguido de voluminización a través de bioestimulación y resultados más o menos de 1 a 4 años. Acá le he puesto de 1 a 2 años, que es lo más, ¿no? Que se puede decir que es lo más común o lo más frecuente, pero si utilizas las versiones E, L, la bioestimulación te va a durar mucho más. Entonces, se ha visto que el uso del ANSE tiene un alto perfil de satisfacción de nuestros pacientes. ¿De qué está compuesto? Va a tener 70% de carboximetilcelulosa, que es el gel portador, el vehículo, y vamos a ver que está compuesto por microesferas de policaprolactona sintética, 30% de microesferas. Entonces, ¿en qué aplicaciones? En rejuvenecimiento facial y corporal, y también tratamiento de flacidez moderada, ¿no? También tenemos el Gouri. El Gouri es un tipo de policaprolactona, pero líquida, ¿ya? Es la que conozco que es no es en gel, porque este es un gel, este es líquido, pero sí uno de sus problemas es que se ha visto mucha presencia de alergia al producirse, ¿no? Entonces, recomienda, por ejemplo, consumir antialérgico un mes antes y un mes después del procedimiento. Pero tiene muy buenos resultados si quieres una estimulación líquida, ya que la ventaja de las estimulaciones líquidas es que disminuye mi riesgo de, por ejemplo, de que se presente una isquemia o por una obstrucción de vaso sanguíneo o una necrosis a la larga. Pasar.
Y aquí está. Seguimos con la policaprolactona. Provee una corrección inmediata, seguido por voluminización, y vamos a tener unos resultados de 1 a 4 años. Acá tenemos el elance, esta es la jeringa, ¿no? Te viene toda la jeringa, el elance, el producto en mililitro, este gel, ¿verdad? Te va a venir con su agujita, el 27G, y nosotros, si nosotros queremos realizar un relleno, vamos a colocarlo en la parte supraperióstica, ¿ya? Supraperióstica. ¿Dónde podemos utilizar la policaprolactona? ¿En la parte dérmica o en la parte supraperióstica? Si yo quiero que sea solamente bioestimulación, lo utilizo en la parte dérmica, porque acá es donde están mis fibroblastos. Pero si yo quiero que me produzca un relleno, como le dije, la parte ósea que poco a poco puede ir disminuyendo la movimentación ósea, lo relleno. ¿Con qué lo relleno? Con agujita y voy a la parte supraperióstica para colocar mi gel de elance. ¿Ya? Entonces, la composición, que estamos hablando que es gel, ¿ya? Es un gel, permite ese efecto de relleno inmediato, seguido de una estimulación secundaria del propio colágeno del cuerpo. Obviamente. Y esto de acá que se ha colocado en la parte térmica, se va, ¿a dónde se va a ir? Se va a degradar y se va a eliminar por lo otro. Pero el relleno me va a quedar. ¿No? El relleno se queda. Entonces, el relleno inicial que nosotros vamos a colocar justamente por esta estimulación, esta inflamación, vamos a ver que a los 35 minutos de tratamiento el paciente ya se va a ver, va a sentirse mejor, ¿no? Va a sentirse más joven. Sin embargo, esto es solamente por la inflamación, porque después de eso, esto va a tener una dirección aproximada de 4 semanas, ¿ya? Entonces, esta duración de 4 semanas ya va a hacer que comience a disminuir, Pero doctora, entonces disminuye ya, ahí se terminó todo, necesita otro mantenimiento. No, no necesita mantenimiento, sino que a partir de acá va a comenzar a estimular el colágeno. Comienza el estímulo de colágeno y va a durar hasta el tercer mes. Hasta el tercer mes comienza a subir. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo yo puedo ver estos resultados finales? De tercer a cuarto mes. ¿Y cuánto me va a durar? Dependiendo del lanzar, por ejemplo, de la policaprolactona que yo utilice, de 1 a 4 años de duración, por ejemplo. ¿Ya? Las técnicas que yo voy a utilizar en abanico. Puedo colocarlo acá, puedo colocarlo acá. Entonces, se trata de evitar colocar en las regiones periorbitarias y en las regiones peribucales, porque puede producir granulomas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas partes están en movimiento, nosotros parpadeamos, nosotros hablamos, ¿verdad? Y se producen granulomas. Por eso es mejor hacerlo en las partes que están indicadas acá, donde hay poco movimiento. Hasta acá hay que tener bastante cuidado para colocar, pero acá sí se puede colocar y hay resultados de lifting, ¿no? Como hemos hablado, lifting facial. Y acá para rellenar los pocos. ¿Dónde no deberíamos colocar? En la parte de la glabela, en la parte de los párpados, en la parte de los labios, en la nariz. En otros países he visto que sí lo utilizan como relleno, como si fuera ácido hialurónico para rellenar. Yo nunca lo he hecho, ¿no? Y la literatura nos dice que no se debería colocar aquí, ni lo coloco para que ustedes lo sepan, pero van a ver que en otros lugares lo pueden realizar. Y también tenemos a Rejuner, ¿no? El Rejuner, que no hemos hablado mucho de Rejuner. En el caso de Rejuner, nosotros vamos a ver que viene en 3 presentaciones, ¿no? Su composición de Rejuner puede ser de 12.5% hasta el 23% de prolactona, ¿no? Viene ya listo, homogéneo. Y una de sus ventajas es que nos dicen que no es necesario hacer masaje después, porque eso sí, ¿no? Cuando ponemos bioestimulación tiene que hacerse sus masajes el paciente por 5 minutos, más o menos, mañana, en la tarde, y por lo menos una semana, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que la duración del Rejuner puede tener una duración de 2 años. Y su aplicación básicamente va a ser subdérmica, de la dermis.
Y el Gouri, como le dije, el policaprolactona líquido, su vehículo va a ser el agua, produce neocolagénesis, y esto va a disminuir la reducción de nódulos como complicaciones, también la obstrucción vascular, también como una complicación, la vamos a reducir con este tipo de tratamientos. Listo. Ahora, vamos a ver el otro tipo de bioestimulación que tenemos, que va a ser el ácido poliláctico. En el caso del ácido poliláctico, nosotros vamos a tener algunas marcas como el Sculptra, el Renové, el Astefil, el Reversal, ¿verdad? El Yubelú, que se utiliza en jóvenes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, poliláctico, vamos a ver que es el trabajo, pero bien biopolímero por algunos elementos similares al ácido láctico, por ejemplo, ácido poliláctico. Es biodegradable, ¿no? Importante para que con el tiempo se vaya eliminando, que no se quede permanentemente en nuestra dermis, ¿ya? Se va a degradar en agua y CO2 y se van a eliminar por la orina, ¿ya? Y es un procedimiento mínimamente invasivo, ¿ya? Nos va a ayudar a reducir las arrugas, como el otro también, el otro, como, como la policaprolactona que lo acabamos de ver, disminuye la flacidez tanto en el rostro y también se utiliza en el cuerpo. Ya, más o menos dentro de un periodo de 3 semanas después de su aplicación, nosotros vamos a ver que las micropartículas del ácido poliláctico van a ser encapsuladas y más o menos en un mes agua van para el a aumento, mañana queda. y luego en un mes más o menos vamos a ver que están rodeadas o circundadas por células de inflamatorias, como los mastocitos, macrófagos, moleculares, el, ¿verdad? Y luego, o sea, porque se dio una respuesta inflamatoria elevada, por eso es que vemos esa célula. Pero después nosotros vamos a ver que disminuye esa respuesta inflamatoria y vamos a ver cómo se da ese aumento de las fibras de colágeno. En un periodo de 6 meses vamos a ver cómo continúa el aumento de colágeno. Entonces, por eso dice, los resultados son naturales y progresivos, ¿ya? Entonces, también va a estimular la neocolagenogénesis, porque actúa como un potente estimulador de fibroblastos, promoviendo esta síntesis de colágeno que hablamos, la colágeno. Aumenta la firmeza, elasticidad cutánea, ¿verdad? Y este aumento de volumen, sobre todo, para que los pacientes siempre se les haga énfasis, va a comenzar desde los 3 meses. ¿Ya? Porque van a ir, se les va a colocar y va a decir, y es un producto no muy barato. Entonces, y van a decir, van a ir con usted, le van a decir, doctora, no veo ningún resultado, ¿no? Porque ellos tienen que regresar para al mes otra sesión más, porque con el Sculptra es así, tienen mínimo son 2 sesiones. Entonces, y no ve resultados, ha gastado mucho dinero, entonces no le hemos dicho, señor, señora, usted va a poder ver resultados a partir del 3er mes. Y ustedes tienen que, ¿no? Que hacerle también, ustedes tienen que citarle los 3 meses para ver si ya podemos ver esos resultados visibles. ¿Por qué? Porque no va a ofrecer volumen inmediato como el Elancet, por ejemplo, ¿no? Pero va a mejorar el volumen y la tonicidad de la piel, una mejora prolongada, 3 meses. Y ahí es donde podemos ver sus resultados. ¿Cuánto me dura? De 1 año a 2 años, más o menos, la duración del efecto. ¿Dónde voy a aplicarlo? En mejillas, en mandíbulas, ¿no? También se puede hacer aplicaciones en los glúteos, ¿no? En los muslos, cuando se quiere tratar la flacidez, ¿no? Y la aplicación donde yo voy a tenerlo va a ser en dermis profunda, ¿ya? En dermis profunda o llamado tejido celular subcutáneo.
¿no? Entonces el Sculptra viene 150 miligramos por 5 mililitros aproximadamente. Y lo que tenemos que entender en el Sculptra es vital que nosotros podamos leer de cada uno sus indicaciones, ¿ya? Porque tenemos que, ¿no? Cuando nosotros en el Sculptra lo reconstituimos, ¿no? Acá reconstitución con 5 mililitros de agua estéril, un suero fisiológico, nosotros tenemos que dejarlo reposar por 24 horas. Recién ahí reposando por 24 horas, nuevamente lo homogenizamos y recién podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes compren algún tipo de bioestimulador, no todos son iguales. O sea, porque en esta clase yo no les puedo dar protocolos. No, el protocolo de la escuela es así. No, no es así. Aparte de los protocolos, muchas veces se tienen que enseñar en clases presenciales, en talleres presenciales, porque va a depender mucho de qué bioestimulador estamos utilizando, porque no es lo mismo que yo utilice un Sculptra a un Reversa, no es lo mismo. Tengo que leer el protocolo, podemos ver la técnica, muchas veces pueden ser parecidas, a veces no es la misma tampoco, y el número de sesiones, el número la dosificación también va a variar. Entonces, en bioestimuladores no es como darles una receta de cocina. En bioestimuladores va a depender de cada producto, y eso quiero que le tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, en el Sculptra, las sesiones pueden ir entre 3 a 4 sesiones con intervalos de un mes, mínimo 2 sesiones se puede realizar y tenemos que hacerle un mantenimiento, ¿no? Al año, el mantenimiento quiere decir que le citamos nuevamente a la persona, al pacientito, y decirle nuevamente se le tiene que hacer su tratamiento. Y siempre, ¿no? Su masaje posterior para evitar los granulomas 2 veces al día por una semana se le tiene que recomendar al paciente, porque si no se forman unos granulomas y lo vamos a ver más adelante los efectos adversos. Por otro lado, tenemos la hidroxapatita de calcio, ¿verdad? Que acá tenemos marcas como Erra10, el Eramunica, Renova Diamond, por ejemplo, también tenemos, ¿ya? Entonces, es un material biológico formado por calcio cristalino, ¿ya? ¿Y dónde encontramos la hidroxapatita de calcio? Es un componente principal del hueso, ¿ya? Del esmalte dental. Es el reservorio de calcio y fósforo en el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, se ha utilizado mucho en la parte de ortopedia, estamos hablando de traumatología, y también se ha utilizado en procedimientos dentales, ¿ya? Entonces, ¿cómo actúa como bioestimulador la hidroxapatita de calcio? Es un componente compuesto por microesferas de hidroxapatita de calcio que van a, son microesferas bastante uniformes, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar unas imágenes bastante suaves que también van a estar suspendidas en un gel portador, así como lo era en el Elancé, ¿ya? ¿Con qué era? Con carboximetilcelulosa, ¿verdad? Este también va a tener carboximetilcelulosa. Y esta carboximetilcelulosa es inflamatoria, por eso es que estimula la síntesis de colágeno y elastina. ¿Por qué? Para que va a activar también a los fibroblastos. Ahora, el Radies también va a tener un efecto de relleno dérmico inmediato, por ser un gel, ¿ya? Y es una bioestimuladora a largo plazo. Ahora, cuando hablamos de rellenos dérmicos, tenemos que siempre tener bastante cuidado, ¿no? Por ser un relleno dérmico puede producir obstrucción de vasos y puede producir necrosis también. Entonces hay que tener bastante cuidado con el Radies. Pero, a ver, quiero ver si, pero comparado con otros bioestimuladores, nosotros vamos a ver que tiene un mayor efecto tensor inmediato. En comparación, por ejemplo, con el ácido poliláctico, o sea, con el Sculptra y con la policaprolactona, o sea, con el Lancet, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que tiene una duración igual, más o menos de 1 año a 18 meses, y se tiene que hacer su mantenimiento al año, igual que en el Sculptra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la ventaja de este Radies cuando nosotros colocamos? Es que les acabo de decir que es biocompatible,
y lo tenemos en los huesos, lo tenemos en el esmalte dental, ¿verdad? Por eso es que va a reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Ya que muchas veces la reacción alérgica no se da por el componente o el principio activo que tienen los bioestimuladores, sino muchas veces se da por la carboximetilcelulosa. Por eso es que actualmente ya hay varias marcas de bioestimuladores que ya no están utilizando como gel portador la carboximetilcelulosa, muchas veces ya hasta utilizan como vehículo el ácido hialurónico también, ¿no? ¿No? Pero por lo menos estos bioestimuladores, no digo que son malos, son muy buenos, pero su componente va a ser la carboximetilcelulosa. Ahora, entonces vamos a ver que la concentración típica ¿no? de la hidroxiapatita de calcio viene en diferentes presentaciones según las marcas comerciales de Radies. Generalmente está disponible en jeringas de 1.5 que se debe diluir para reducir la cantidad de nudo, ¿ya? Esta se diluye. En el Radies, perdón, en el Elance, la marca misma, en las charlas magistrales en las que he asistido de la misma marca de Elance, nos decían no se debería diluir el Elance, está prohibido, pero muchas veces se diluye justamente porque en algunas veces podemos ver que al usarlo hemos tenido problemas con la formación de nódulos, porque ha sido el gel se puede decir, es de alta reticularidad, para hacer una comparación del ácido hialurónico, y eso puede producir obstrucción, ¿no? Y también, si nosotros queremos hacer rejuvenecimiento en las manos, por ejemplo, también tenemos que sí o sí diluirlo de uno en uno, lo diluimos con cero fisiológico, ¿no? Y en cambio, si yo quiero voluminizar, no puedo diluir tanto, ¿no? Tengo que tengo que colocar mínimamente, no sé, el suero fisiológico o la lidocaína, que puedo utilizarlo también junto con el bioestimulador, pero por si yo quiero hacer relleno dermo, ¿no? Entonces, acá, bien, tenemos un ejemplo, qué bonito ha quedado con este bioestimulador, ¿verdad? Se han atenuado estas líneas, la línea nasogeniana, la línea de la marioneta, estas líneas de las ojeras que se forman en la parte de los pómulos también, ¿no? Que producen este efecto de envejecimiento. Entonces, al dar una voluminización y una bioestimulación, nosotros vamos a ver cómo se llega a dar el contorno mandibular y se ve mucho más juvenil, ¿verdad? Entonces, para que puedan tener un ejemplo de cómo queda. Por otro lado, también vamos a tener otras marcas como los polinucleótidos. Tenemos el Nucleofil, el Pluralsil, el Mesohype, el Dimae, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de marca, ¿ya? Y esos no son, bueno, para muchos que no están en el campo, muchas veces no los utilizan o no los usan, y bueno, pero ya para las personas que están metidos muchos en la parte de bioestimulación o se dedican a inyectables de bioestimulación, obviamente que sí, ya los conocen, ¿no? Porque estimula la reparación del ADN celular, promueve la regeneración de los tejidos. Entonces, estos polinucleótidos actúan a nivel celular, estimulando la regeneración y reparación de tejidos. Entonces, ¿por qué? Porque yo al inyectarlo voy a promover la proliferación también de fibroblastos, ¿ya? ¿Y qué voy a producir? Colágeno y elastina. Voy a mantener mi piel firme, mi piel elástica, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los polinucleótidos? Los polinucleótidos también tienen esta capacidad, es una propiedad destacada de que ellos tienen, ¿ah? Capacidad de atraer y retener agua. Por eso tienen beneficio en pieles deshidratadas y envejecidas, porque va a proporcionar una hidratación profunda y prolongada en la piel. Entonces, esta hidratación, ¿qué es lo que va a mejorar? Cuando tenemos una piel hidratada, vamos a ver una mejor textura, una mejor apariencia en general de la piel y se va a lucir mucho más fresca, mucho más saludable, ¿no? También va a tener un efecto antioxidante y antiinflamatorio, porque ayuda a neutralizar los radicales libres y protege la piel del daño oxidativo. ¿Por qué? Porque repara directamente el ADN celular.
Esta es uno de los beneficios de estos polinucleótidos. Entonces, es fundamental para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener la piel en condiciones óptimas, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo uso en pacientes jóvenes, en pacientes que quieren cuidarse desde un inicio su piel, no están entrando a sus 30 añitos, ¿no? Y podemos ir previniendo algunos signos de la edad, ¿no? Que se van a dar sí o sí. Entonces, estos tratamientos con polinucleótidos van a ser muy efectivos para el rejuvenecimiento facial. Entonces, tener en cuenta que va a mejorar la elasticidad, la firmeza en la piel, la reducción de las arrugas finas, las líneas de expresión. Yo voy a ver una piel mucho más luminosa, revitalizada y, y yo puedo utilizar de manera específica la piel del contorno de los ojos. Y esa es una ventaja porque como hemos visto en los demás bioestimuladores, muchas veces no se puede utilizar, muchas veces no se debe utilizar los bioestimuladores en la parte periuretraria porque puede producir granulomas. Sin embargo, esta de acá, este polinucleótido, sí lo podríamos utilizar para tratar ojeras y tiene buenos resultados, ¿no? También lo podemos tratar en el cuello, en el escote, ¿no? Entonces la piel del cuello y el escote, como sabemos, ¿verdad? Es bastante delicada, pero también a veces nos olvidamos de colocarnos el bloqueador en el cuello y en el escote que tenemos que hacer sí. O sea, así como nos colocamos en la cara, debemos colocarnos en la piel y en el escote. Porque también se muestran los signos del envejecimiento rápidamente, sobre todo en las personas que utilizan politos más cortitos, ¿verdad? Esas personas deben utilizar sí o sí. Entonces, pero si yo veo que se está produciendo un envejecimiento en esos lugares, puedo utilizar los Niclofil, por ejemplo, ¿no? Y rejuvenezco estas áreas. Mejoro su firmeza, reduzco las arruguitas y las líneas de expresión, ¿no? Bueno, en expresión acá ya no va a haber, pues, ¿no? Líneas finas en realidad. Muy bien. En la parte del escote, ¿ya? Entonces, el tratamiento con los polinucleótidos va a ser bastante rápido, es mínimamente invasiva, se da microinyecciones en la piel, lo realizamos obviamente de forma ambulatoria y vamos a dar simplemente recomendaciones que se dan para todos los bioestimuladores, como evitar la exposición solar directa, usar obviamente el protector solar, hidratación de la piel, después evitar algunos tratamientos agresivos, por ejemplo, si se van a hacer peelings, si se van a utilizar ácido retinoico, entonces esos tratamientos agresivos, evitarlos solamente, ¿no? Y sesiones, más o menos recomendación, utilizar un total de 3 sesiones, ¿ya? Una frecuencia de una sesión por mes y vamos a ver resultados óptimos, ¿ya? Pero obviamente, ¿qué es lo que yo les menciono? La experiencia que yo puedo tener, también lo que nos dicen los estudios, es bueno que ustedes también lo puedan experimentar, ¿ya? Ahora, si yo comparo bioestimuladores, yo puedo ver acá el Elancé, el Radies, el Scoop. Pero también acá tengo el ácido hialurónico. Pero ¿por qué no digo que porque el ácido hialurónico no es un bioestimulador? Es una sustancia de relleno, ¿ya? Entonces, restauración de volumen de inmediato. 1 a 3 meses. El Elance sí, el ácido hialurónico también, el Radies sí, el Sculptra no. Porque hemos dicho que no es una sustancia de relleno el Sculptra. Se va a demorar, ¿ya? En producir la voluminización. El Elance, estimulación del colágeno a largo plazo. El Elance sí, el ácido hialurónico no, porque no es bioestimulador, el Radies también y el Sculptra sí. Sesiones de tratamiento normalmente con el Elance, el ácido hialurónico y el Radies normalmente son 1. En cambio, en el Sculptra sí voy a necesitar más de 2 o 3 sesiones, ¿ya? La duración de tratamiento está dependiendo cuál utilice la S, la M, la L, la E. Va a depender de eso para que yo diga, esto me va a durar 1 año, 2 años, 4 años, hasta 4 años. El hialurónico normalmente dura entre 18 meses, bueno, va a depender entre 12 meses, muchas veces 6 meses, ¿no? Va a depender. Y el Radies de 9 a 12 meses, 1 año, y el Sculptra nos dicen 25 meses, si son los Sculptras originales, ¿no? Eso es lo que nos dice la literatura. Pero si son Sculptras que no tenemos garantía que son originales,
Normalmente nos duran muy poco tiempo, nos duran entre 6 a 8 meses, ¿ya? Entonces, vamos a ver que los bioestimuladores están acá, de esta forma. Estos son los que son en la parte microscópica, lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? En la bioestimulación, ¿ya? En la bioestimulación. Y, discúlpeme, ya. En la bioestimulación acá tenemos el Elancel, el Radies, el Sculptra, ¿verdad? Y tenemos acá estas microesferas, ¿no? Estas microesferas del Elancel, estos son los que ingresa, ¿verdad? Esto es lo que ingresa, y el vehículo que va a estar acá es la metilcelulosa, ¿verdad? Y acá también nosotros vamos a ver acá también tenemos las microesferas del Radies y también su vehículo, ¿verdad? Ahora, acá también tenemos el Sculptra, ¿verdad? El Sculptra no son microesferas, ¿no? El Sculptra va a ser ácido poliláctico, por eso es más irregular, ¿ya? Es irregular la forma que tiene, pero por eso es que esto no se va a utilizar como sustancia de relleno. Podría usarse como sustancia de relleno. En cambio, Radies y el Lance sí, por su estructura que tiene. En cambio, esta de acá, como se utiliza, es para producir una bioestimulación, ¿ya? Bioestimulación. Muy bien, por su forma irregular que tiene. Muy bien, acá lo podemos ver más grande, miren, el Lance, el Radies son microesferas un poquito más pequeñas, y el Sculptra que es irregular, bastante irregular. Entonces, ya para poder ir concluyendo con esta sesión, quiero dar pase, no sé si está la asesora comercial, porque esto ya va a ser un pequeño repaso antes de terminar de secatesis. Me pidió unos minutitos. Quería ver si se encontraba. Un ratito, por favor, chicos. Antes para responder las preguntas. A ver. Ya, vamos a seguir. A ver si está... ahorita les voy a escribir. Bien. Doctora, ¿me escucha? Sí, En este caso, ¿puedo darle información concerniente a su curso que va a iniciar el 5? Para que usted... ¿Sí? sí, justo le estaba escribiendo para que pueda, antes de terminar la clase, para que pueda dar la información mientras voy a tomar un vasito de agua. Ok, para que también me pueda apoyar en el tema del público que estamos sugiriendo para dicho curso, porque hay muchas chicas que tienen algunas carreras muy aparte del público que nos había enviado, tiene otras carreras y usted para que le pueda indicar, o más bien para que me pueda indicar a mí también, cuál es el público objetivo que nosotros podamos requerir para poder iniciar el curso de bioestimuladores, ¿sí? Ya, no hay ningún problema. Ok. Chicas, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn. Le voy a brindar información sobre el curso de bioestimuladores, ¿sí? El curso de bioestimuladores son bioestimuladores faciales. El curso va a durar 2 meses, ¿sí? Ahora, el costo del curso vienen a ser la matrícula 50 soles, la mensualidad es de 280. Concerniente al horario, el horario van a ser los días sábados, en el horario de 9 a 1, es decir, van a tener que asistir 8 sábados para poder culminar el curso. Ahora, concerniente al temario, que les voy a dictar de manera resumida, porque también les voy a enviar en el grupo donde todas estamos integradas, para que ustedes puedan verificar. Concerniente a la matrícula, se le hace entrega de un obsequio de una chaqueta. Concerniente al certificado que le entregan al finalizar,
ya incluye el costo, no tiene ningún costo adicional, ¿sí? Ahora, la doctora va a estar a cargo de este curso, por ello también vamos a tener lo que viene a ser un público sugerido para que puedan participar. Ahora, concerniente a lo que viene a ser el temario, vamos a dictar lo que es anatomía facial. Sí, vamos a hacer anatomía facial y evaluación de diferentes protocolos. En sí tenemos muchos temas en lo que viene a ser la primera semana. En lo que viene, en la semana 2 vamos a dictar lo que es la introducción a los bioestimuladores faciales, como definición, diferencias, tipos, factores, mecanismos, y vamos a hacer la aplicación del NCTF como bioestimulador y sus protocolos. Eso es lo que vamos a abarcar en la semana 2. En la semana 3 vamos a abarcar lo que viene a ser el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento. Ahí vamos a adquirir muchos temas también como factores de crecimiento, técnicas de aplicación, microinyectores, ¿no? Vamos a hacer lo que es mesoterapia con PRP. Hay muchos temas que vamos a abarcar en lo que es el plasma rico en plaquetas y las técnicas de aplicación para bioestimulación. En lo que viene a ser la semana 4, vamos a abarcar lo que es los polinucleótidos, que vamos a hacer la acción, vamos a hacer lo que viene a ser las técnicas y aplicación de ello, ¿no? En la semana 5 vamos a abarcar lo que es el ácido hialurónico no reticulado. Ahí también tenemos varios temas que la doctora quizás más, cuando culmine la clase les puede explicar punto por punto, o quizás ya en el transcurso de la charla les he explicado quizás lo que vamos a llevar. Y en la semana 6 vamos a terminar con la semana 6 vamos a hacer lo que es enzimas recombinantes para bioestimulación y remodelación facial. Ahí también tenemos varios temas que vamos a abarcar. Y en la semana 7 vamos a hacer hilos tensores bioestimuladores. Y en la semana 8 vamos a hacer los tipos de bioestimuladores y técnicas de aplicación. Eso vendría a ser las 8 semanas de clase porque el curso abarca lo que viene a ser 2 meses. Ahora, como había mencionado, este curso es para un público sugerido. Normalmente a mí me habían enviado la información que tienen que participar las personas o los estudiantes que son técnicos de enfermería, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería o estudiantes que estén en la carrera de los últimos ciclos, ya sea de enfermería, que tienen que tener conocimiento. Concerniente al costo, como le había indicado, la matrícula está a 45, la mensualidad está a 280. Ahora, en este caso, si hay otro tipo de público, quizás ahora lo pueden consultar con la doctora Helen, ella es la encargada de poder asignar el público, ¿no? Concerniente a otro tipo de consultas, igualmente en el grupo donde estamos integradas, o antes que finalice el Zoom, las personas interesadas y que estén en el público sugerido me brindan su número de celular para poder apuntarlas y así normalmente yo me pueda comunicar directamente con ustedes, ¿sí? En este caso, doctora, ¿puede consultar o bueno, puede dar a conocer quizás hay otro público sugerido que nosotros podamos aceptar que estén presentes? ¿Qué tal? Sí, a ver, lo que quiero aclarar en la parte de bioestimulación es que sí es necesario que tengan algún tipo de experiencia, si es que no son personal de salud y si quieren llevar el curso, que puedan certificar que tengan experiencia en inyectables o sobre todo en procedimientos en estética, porque la colocación de bioestimuladores, por más efectos beneficiosos que hemos podido ver y que tenemos muchos tipos de bioestimulación que los vamos a ver en las diferentes semanas de nuestro curso, em, tiene también algunos tipos de efectos adversos, ¿no? Que si no colocamos bien podemos producir daño en nuestros pacientes. Entonces sí hay que tener bastante, bastante cuidado con eso. Entonces yo sí pediría, por eso es que habíamos puesto a que sea que dar este curso más que todo al personal de salud. Pero si un público que no son exactamente como personal de salud, pero tienen algún tipo de conocimiento técnico en cosmiatría, pero que ya tienen experiencia inyectando y puedan certificarlo, creo que en ellos también, o sea, puedan constatar que tienen ese tipo de experiencia, creo que a ellos también podríamos dictarle el curso. No sé si si podría estar de acuerdo. Evelyn, Evelyn.
Sí, la escucho, dígame. Ya, sí, pues como decía, pues, ¿no? Si podríamos aceptar a un público general si pueden constatar de que tienen experiencia en estética o han llevado cursos en Cecatesis, que, lo- ¿no? Que son alumnas antiguas de Cecatesis que han podido llevar cursos ya de plasma rico en plaquetas, inyectables o sea, que tienen experiencia en inyectables, en colocación de enzimas, ¿no? En colocación de plasma gel, que hayan tenido experiencia en colocación de ácido hialurónico, ¿no? Si han tenido esa experiencia, también podríamos aceptarlas porque me certifican que ya, ¿no? Que ya han podido observar algún tipo de técnicas de bioestimulación. Sí, Pero, justamente ajá, eso, nosotros tenemos sí el curso de ácido hialurónico que las chicas llevan aquí. Claro que se les certifica al final en su última sesión. También tenemos el curso de enzimas, así como usted llevó un aula, igualmente tenemos ese curso. También lo que es cosmetría, también lo que es plasma de 6 semanas. Entonces, ellas podrían participar porque normalmente nuestro público de aquí, más o menos que está interesada, son las chicas de cosmetría, las chicas de enzima, las chicas de ácido, ¿no? Pero claramente nosotros cuando termina el curso, se les da el certificado de nosotros a ellas. ujú, claro, sí, sí entiendo. Entonces, podríamos poner como requisito que por lo menos hayan llevado, ya sepan la teoría de plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico, que ya sepan, ¿no? Obviamente que el reticulado, ¿no? Ya con eso, que son cosmiatras, pero tienen ese conocimiento, no habría problemas para poder, para que puedan ingresar al curso también, ¿no? Sí, porque también llevamos lo que es el curso de inyectoterapia de 2 meses, aquí con lo que es vía endovenosa, intradérmica, subcutánea, preparación de medicamentos. También hay chicas que están interesadas en ello. Ya, no habría ningún problema si es que ya las chicas tienen ese tipo de conocimientos, porque muchas de las prácticas de bioestimulación vamos a hacer las demostración, ¿no? Y para que hacer esas demostraciones tengo que tener, o sea, yo necesito saber de que ellas tienen ya la base, ¿no? Un poco de base de ese tipo de inyecciones, ¿no? De reactivos de sustancias, ¿no? En este caso, entonces, Miss, para poder testificar ello, quizás el primer día de clase, ellas tendrían que traer el certificado que tienen para que usted así pueda verificar, ¿no? Que ellas están aptas para poder llevar el curso. Claro, podrían ser, por ejemplo, con ustedes en su matrícula, porque ustedes van a ser los que van a matricular, revisar Ujú. eso, pues, ¿no? Y revisarlo como algún tipo de, ¿cómo se dice? Obligatoriedad o requisito, pues, ¿no? Un requisito, ¿no? Y para que puedan matricular. Ya, entonces, Miss, estaríamos abarcando lo que es el grupo de plasma de 6 semanas que han llevado aquí en el centro, el curso de ácido hialurónico de 4 sesiones académicas que han llevado. Las chicas de enzimas también me menciona que sí, ¿no? Sí, con las chicas de enzimas, muchas de ellas también he visto que, sobre todo mis grupos, he visto que tienen ya experiencia en las demás, en esos tipos de procedimientos. Ok, Enzimas también sería bueno. y las chicas de hidrolipoplasia, las chicas de carbociterapia, las que han llevado cosmetría, que ya abarca todo lo que es plasma, limpieza facial, hidrolipoplasia, carbociterapia, mesoterapia, ¿ellas también las cosmiatras pueden participar? Si es que dentro del curso que han llevado una técnica de bioestimulación como plasma, como me estás mencionando, Plasma sí llevan. claro, no habría problema. Ya, ok, Miss. De todas maneras, igual si tengo alguna otra duda que quizás entre el transcurso de antes que termine su clase, a las chicas que están interesadas pueden quedar un ratito más para poder culminar con las dudas, igualmente para poder ya iniciar el curso que está iniciando este 5 de abril, ¿sí? Con la misma doctora Helen. Entonces, Miss puede continuar con su clase y cualquier consulta le estoy escribiendo. Sí, van a participar como indica la Miss los chicos que están aquí y si tienen algunas otras profesiones, al finalizar pueden escribir por el chat y nosotros vamos a testificar que tengan ello para que puedan participar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Evelyn, perdón. Em, ya.
Entonces sí, solamente algo cortito. El curso que se va a dar el requisito es eso, justamente por los efectos adversos que ocurren cuando no se coloca bien los bioestimuladores, ¿no? Entonces es necesario que tengan por lo menos un poco de experiencia. Pero ya cualquier duda, consulta, ya lo hacen con su asesora comercial para nosotros ya terminar la charla, porque ya estamos en la parte final. Así que los que se inscriban en el curso, Vamos a, vamos a ver todas las técnicas de bioestimulación, no solamente los bioestimuladores clásicos, sino vamos a ver todas las técnicas, porque es importante ver todas las técnicas para que ustedes puedan saber qué tipo de técnicas utilizar con sus diferentes pacientes en diferentes edades, ¿ya? Porque va a haber pacientes de 20 años que van a su consultorio y no saben qué técnicas utilizar, les ponen, no sé, un voluminizador, le ponen un Sculptra, le maloran el rostro, o sea, le van a producir mayor volumen en su rostro de lo que necesita. Entonces, por eso es importante ver cada uno de los bioestimuladores que tenemos en el mercado. Muy bien, entonces ya para culminar, estos son los diferentes tipos, estos son los mecanismos de acción de los bioestimuladores que lo hemos visto a lo largo de la clase, sobre todo la producción de nuevo colágeno y la reestructuración de nuestra dermis, ¿ya? Ay, perdón, ya está. Esto es lo que vamos a hacer, la estimulación de colágeno tipo 1, ¿verdad? Este es el efecto que se forma, pues chicos. Acá colocamos el producto, ¿verdad? Este es por ejemplo, la hidroxapatita de calcio y producimos nuevo colágeno. Y de la larga, miren, lo que colocamos ya se va eliminando. Por eso se llama biodegradable. Biodegradable. Podemos hacer una aplicación bioestimulación en la dermis o podemos realizar un relleno dérmico supraperióstico, ¿no? Entonces aumenta la firmeza y elasticidad, mejora el volumen y la tonicidad, hidratación profunda, reducción de flacidez de la cara, cuello y el cuerpo, ¿verdad? Esto es a las 4 semanas, esto es a las 32 semanas y esto es a las 78 semanas. Muy bien, esto es un mes después y estos son 6 meses después. Miren qué bonito queda, ¿ve? Esos, por ejemplo, este es con el Sculptra, ¿no? Entonces un mes después puedo ver poquito, pero le hago su otra sesión, 6 meses después, como puedo estar viendo, ¿no? Estas líneas finas y este código de barras que muchas veces se forma por acá, cómo es que disminuye, ¿no? Disminuye esa notoriedad. Entonces, podemos trabajar en los diferentes lugares, que eso ya lo vamos a ver en la parte del curso. Sobre todo vamos a ver la parte facial, pero también tienen que tener en cuenta que se puede utilizar en los diferentes lugares del cuerpo, sobre todo también en el cuello, en el escote. Y vamos a ver las diferentes técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar para colocar este tipo de productos, ¿no? Entonces, indicaciones a los pacientes que han perdido la elasticidad cutánea para rejuvenecimiento facial, mejora del tono, lipoatrofia asociada a VIH. Esto con ellos se comenzó, bueno, una parte de la historia, corrección de arrugas profundas. Lo digo porque con ellos fue cuando se comenzaron a utilizar los bioestimuladores, se vio que funcionaban muy bien y ahora se utilizan ya en todos los pacientes en la parte de medicina estética. Y para culminar, estas son las contraindicaciones, ¿no? Embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios, alergias, ¿no? En pacientes con sensibilidad no deben administrarse en caso de tratamiento con cortisona y no debe ser aplicado en procedimientos de voluminización cuando tienen implantes permanentes, porque podemos producir mayor voluminización y el efecto va a quedar muy feíto para nuestro paciente y eso queremos evitar. Entonces, los planos de bioestimulación, como les dije, puede ser en la parte dérmica o en la parte supraperióstica y podemos utilizarla en el rostro, también en las manos, en el escote y no debemos corregir, eso también ya lo vamos a aprender en la parte del curso porque podemos sobreestimular al colágeno y va a quedar un resultado que no queremos, por eso no se debe corregir. Estas son las técnicas de aplicación, ¿no? Acá tenemos las microinyecciones, la técnica en abanico, técnica en vectores, ¿no? Que vamos a utilizar dependiendo de lo que nosotros deseamos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Eritema, edema posaplicación, ¿no? Formación de nódulos y granulomas, tenemos que realizar masajes y evitar
y tratar las complicaciones con la correcta técnica que se debe dar. Bueno, entonces estos son los granulomas. Esto, por eso es que les menciono, estos pueden ser los efectos adversos que se puede dar si es que se utiliza una mala técnica, si es que el profesional no está capacitado de poner bioestimuladores, ¿no? Se puede producir este tipo de problemas. Entonces hay que tener bastante cuidado con los efectos adversos que puede tomar en cuenta los bioestimuladores, ¿ya? Por eso es que ponemos algunas restricciones en el momento en que aceptamos la participación en el curso, ¿ya? Entonces, la oclusión de la arteria retinal también podemos producir cuando se utilizan estimuladores donde no deberíamos colocar, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidado con eso y compromiso vascular, porque hay personas que no saben que tienen que aspirar antes de la inyección, utilizamos más volúmenes de lo que nos han recomendado el inserto, se debe tratar un lado a la vez, se debe tensar la piel para proporcionar más espacio superficial y oclusión manual, ¿no? Y utilizar cánulas romas para bajar el riesgo. No nos va a eliminar el riesgo, pero nos va a disminuir el riesgo. Entonces, evitar actividades físicas intensas, no excederse de calor excesivo, evitar exposición de los rayos UV, evitar alcohol, espacios de tiempo recomendable en tratamientos combinados de 9 a 12 semanas de separación entre relleno. No hay que rellenar por rellenar, ¿ya? Y eso es, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho la parte de la práctica, ¿ya? Así que no te preocupes. También no, en exosomas no lo hemos incluido. Vamos a ver si lo podemos llevar en un pequeño taller, porque también los exosomas están son bastante solicitados últimamente. Ajá, a ver, otro día va a haber de talleres de bioestimulación. Sí, normalmente programamos y vamos a ver por lo menos el curso de ahora, estos talleres para invitarlas también al curso de bioestimulación que se va a abrir el 5, como les dijo. Y las clases, sí, las clases no habría problema enviarlo, las diapositivas para que ustedes lo puedan leer a sus asesoras comerciales. Así que exosomas todavía estamos por ver, vamos a tratar de abrirlo, ¿ya? Así que no coman ansias, hay que primero ver la parte de estimulación y luego ya con eso pueden ver también la parte de exosomas que es muy, muy solicitada últimamente. Muy bien, chicas, cualquier pregunta o duda, ya su asesora comercial, ella me lo hará llegar. Muchas gracias, ya me despido, antes estamos pasándonos de la hora. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes, estimadas. Un momento, por favor, no se retiran para los que desean inscribirse para el curso de bioestimuladores de colágeno.